Vamos a trabajar sobre este documento. Ya lo tiene. Como hemos hecho en las otras ocasiones, les voy a dar primero la oportunidad de que respondan ustedes a las preguntas, con lo cual van a poder sumar algunos puntitos para completar los puntos necesarios en el segundo parcial. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. No se preocupen por los puntajes de las preguntas, son solamente indicativos, porque estas preguntas han sido sacadas de exámenes anteriores. Obviamente los puntos no los suman así. Pero es como para que tengan una idea de cuánto valía la pregunta originalmente. La primera pregunta dice, explique cuál sería el proceso que se seguiría a partir de una situación inflacionaria, teniendo en cuenta que el Banco Central se ha planteado como objetivo sostener el tipo de cambio en la actual cotización. O sea, a ver quién se anima a tratar de responder esa pregunta. Profe, Sí. no sé si está bien. Yo creo que si se Listo, empieza a devaluar la moneda... identifíquense para empezar. ¿Perdón? Sí, lo escucho. ¿Quién sos? Augusto. Augusto Tano. Sí. Bien. Dale, habla. Si se empieza a devaluar la moneda, la gente lo que empieza a hacer es comprar dólares. Entonces el banco, para que esto no suceda, compra él todos los dólares para evitar eso. No, la verdad que eso sería como echarle nafta al fuego. En realidad, profe, lo que hace es vender dólares. Exactamente. ¿Quién está hablando ahora? Ignacio Fernández, profe, perdón que justo me atraganté. No hay problema. Igual yo aprecio la participación. Igual está bien, Augusto. O sea, sería al revés entonces, profe. Sería al revés, pero ¿por qué sería al revés? En una situación inflacionaria que hemos visto nosotros subir a tipo de cambio libre, ¿qué tendría que pasar con el tipo de cambio si los precios están subiendo? También sube, subir. profe. También Aumenta, sube. Claro, sube. Sube, digamos, en la misma proporción. Entonces, si el Banco Central dice yo no quiero que siga subiendo, es decir, quiere sostener el tipo de cambio en la actual cotización, de golpe es como si, sin tener una normativa al respecto, decidiera tener un tipo de cambio fijo. ¿Está bien? Ahora, como el tipo de cambio sin la acción del Banco Central seguiría subiendo, quiere decir que va a haber un exceso de demanda de dólares o de moneda extranjera, cualquiera que sea. ¿Está bien? Ante un exceso de demanda, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y salir a vender los dólares. Claro, proveer toda Ofrecer la diferencia entre para la que demanda y la oferta, supliendo la parte de la oferta que falta, es decir, vendiendo los dólares que el mercado requiere. reservas Pierde reservas, porque las reservas son en moneda extranjera. Por supuesto, esto supone que hay una situación de base que el Banco Central no puede controlar, que es las razones subyacentes de esa inflación, que ¿cuál sería? Y los precios, profe, ¿no? Pero y puede darse por la emisión de dinero, o depende qué lo que haya, depende la medida que haya tomado para cubrir el déficit del gobierno. Exactamente. Típicamente el problema se genera a partir de un déficit fiscal que está financiando el Banco Central. O sea que alguna persona podría contestar que lo que tiene que hacer el Banco Central es dejar de financiar el déficit del gobierno, cosa que, digamos, es muy difícil de hacer, pero que en algunos casos ha sucedido. Es decir, las grandes inflaciones, en algunos casos hiperinflaciones que hubo después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, se frenaron así. Pero políticamente es muy difícil y aparte requiere una independencia del Banco Central muy grande. Imagínense que acá el presidente del Banco Central dijera no voy a financiar más al gobierno nacional. Bueno, a los 15 minutos
lo echan, digamos. No hay, en los papeles hay una independencia del Banco Central que en la práctica no se ha cumplido. Entonces, digamos, eso sería lo ideal, pero en la práctica, en este momento, por lo menos, es imposible. Y como se supone que hay una separación entre la política fiscal que la lleva adelante el gobierno nacional y la política monetaria que la lleva adelante el Banco Central, el libro adopta la postura de que es algo que la política fiscal no la puede manejar el Banco Central y por lo tanto la única salida que tiene es salir a vender reservas para sostener el tipo de cambio vigente. ¿Cuál es el problema de esa medida? Y que el banco se empieza a quedar sin reservas. Exactamente. Claro, que empieza a perder las reservas. Ese es el problema. Por supuesto, en este momento, algo que no contempla demasiado el libro, porque el libro no, los autores del libro no están muy de acuerdo con ese tipo de medidas, pues en este momento lo que hay es un control de cambios, o sea que para evitar ese exceso de demanda de dólares, las medidas que se ha tomado en gran medida es decir, bueno, no podés comprar dólares, o sea, solamente puedes comprar dólares si yo te doy permiso por determinadas causas. Y eso, digamos, puede disminuir la velocidad con que se les pierden las reservas, pero como siempre hay una demanda de dólares, y cuando hay una presión, digamos, es como el agua, cuando ustedes tienen un problema de exceso de presión en las cañerías de su casa, si cierran todas las cañitas, lo que va a pasar es que van a empezar a perder algunos caños, ¿no? Y eso es lo que sucede, empiezan a, si ustedes ven, a pesar de tener un control de tipo de cambio, o sea, lo que se llama el cepo cambiario, el Banco Central en las últimas semanas ha perdido muchos miles de millones de dólares. Profe, ¿y eso nos lleva camino al ataque especulativo, no? Sí, sí, a menos que el gobierno lo pueda frenar por otros medios, digamos. Esencialmente acá el gobierno está aplicando una combinación de medidas, algunas de las cuales es ajustar más el cepo, hacer que sea más difícil comprar dólares. Y por otro lado, bueno, podría haber otro tipo de medidas, por ejemplo, hacer que no sea tan grande el proceso de emisión de dinero, se está absorbiendo dinero con lo que se llama déficit cuasi fiscal, o sea, que es el déficit no del gobierno nacional, sino el déficit de, o la deuda del Banco Central. O sea, se está emitiendo deuda del Banco Central, o sea, el Banco Central, por un lado, emite dinero para financiar al gobierno nacional, y en vez de absorber ese dinero con dólares o con reservas, es decir, ¿se acuerdan del balance del Banco Central? Que teníamos las reservas y tenemos los títulos públicos. En vez de vender dólares para recibir dinero y por lo tanto retirar dinero del mercado, ese dinero lo está retirando pero a través de títulos que son emitidos por el mismo Banco Central, como son las LELIQ, como son las LEBAC, como son las letras, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama esterilización. Es un proceso que digamos, puede funcionar para aliviar las presiones cambiarias en un corto plazo. El problema es que aumenta una deuda que no es del gobierno nacional, sino del Banco Central. Entonces el Banco Central tiene cada vez más deuda que en esos títulos, que tiene que renovarla, digamos, tiene que, cuando se vence uno de esos títulos, tiene que volver a vendérselo al sector privado. Entonces hay que ver si el sector privado está dispuesto a aceptarlo y a qué tasa. Eventualmente eso puede constituir una masa de dinero que se debe renovar periódicamente tan grande que si el mercado no quiere renovarle esa deuda puede ser un problema muy serio. Pero bueno, porque si no le renueva la deuda, el gobierno le tiene que dar de nuevo la plata del mercado, con los intereses inclusive. Y entonces, de golpe, la masa monetaria crecería muchísimo. Eso sería un problema muy serio. Esperemos que no lleguemos a esa situación. Pero bueno, para hablar un poco de la realidad, me he salido del marco específico de la pregunta, con que ustedes contesten, como hizo Ignacio Fernández, que lo que hace el Banco Central es reducir su stock de reservas, vendiéndole dólares o moneda extranjera al mercado para cubrir el exceso de demanda que existe, para que no suba el tipo de cambio, estaría bien la respuesta, ¿está bien? Así que bien, Ignacio. Bueno, pasemos a la pregunta 2. Dice, describe el proceso que se produce si el gobierno decide devaluar la moneda local ante una situación de pleno empleo y salarios y precios rígidos a la baja.
¿Quién puede decir algo al respecto? Y, profe, la moneda local pierde valor frente a la moneda internacional, o la moneda internacional gana valor frente a la moneda local, no necesariamente tiene que haber perdido, pero bueno, si lo produce el gobierno. Ese sería el primer paso, ¿no? Recuerden ustedes, a ver, para empezar el análisis, déjenme ver si puedo hacer una pequeña anotación acá. Recuerden ustedes que teníamos esta ecuación que decía que el nivel de precios local era igual al nivel de precios internacional por el tipo de cambio. ¿Se acuerdan de eso? A partir de esta ecuación, ¿qué podemos decir que pasaría si E lo subimos? Aumentan los precios locales. Aumentarían los precios locales, ¿no es cierto? Por la ley de un solo precio, por lo menos todos los bienes que se comercian internacionalmente en nuestro país, como puede ser todo lo que son alimentos que se exportan, o todas las cosas que importamos también, como, no sé, tecnología. En una evaluación todo eso sube de precio inmediatamente, ¿no es cierto? Va a haber desempleo también. Porque muchas empresas no van a poder pagarle a todos los empleados. Pero es en una economía de pleno empleo, se supone que no, a ver. Los contratos laborales están en pesos, ¿está bien? Son contratos que tienen una cierta estabilidad. Entonces, veamos si la tendencia sería a que los salarios subieran o que bajaran, porque acá dice que hay rigidez para la baja, no para la suba, ¿está bien? Entonces, esperemos un poquito para contestar eso. Del punto de vista monetario, si yo tengo que M por B es igual a P por Q, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me sube P? Suponiendo que estos dos permanecen constantes. M va a aumentar. Pero fíjense que esta es una cuestión que representa la demanda de dinero. O sea que aumenta la demanda de dinero y por el momento nadie dice que el Banco Central haya emitido más dinero. La gente quiere más dinero. ¿Por qué quiere más dinero? Piensen por qué siempre. ¿Por qué? Porque vale menos. Porque para comprar el mismo kilo de pan ahora tenés que pagar más pesos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer las mismas transacciones que antes necesitas más billetes. O sea, ¿por qué está ahora en discusión el tema de emitir el billete de 5.000 pesos? Y porque la gente necesita billetes de mayor denominación para poder hacer frente a los mayores precios, ¿está bien? Si no hay un billete de mayor denominación, necesitas más billetes. Pero en cualquier caso, un billete de mayor denominación o más billetes de menor denominación significa más dinero. O sea, la gente necesita más dinero porque para hacer las mismas compras que antes tiene que entregar más billetes, o billetes que valen más. ¿Está bien? Pero puede Sí. ser que venda dólares. Entonces hay un exceso de dólares. Puede ser que me parece que está bien lo que está diciendo, pero no te escucho bien. Que venda dólares, la gente vende los dólares, entonces hay un exceso de oferta de dólares. ¿O no? Bueno, hay un detalle que lo tenés que revisar. ¿La gente está demandando moneda nacional o dólares? Profe, ahí utilizo ley de Balras. La nacional demanda. Sí, se puede ver como ley de barras, pero no te metas en cosas más difíciles de lo que estamos viendo. Es ir muy allá. Ley de barras es para equilibrio general de mercado. De todas formas está en juego acá, por supuesto, pero traten de verlo en la forma sencilla que lo vemos en clase, porque puede ser muy complicado verlo con equilibrio general. ¿Ah? Lo que sí es cierto que si el mercado de dinero está en desequilibrio, el mercado de bienes está en desequilibrio. Pero veamos qué pasa en el mercado de dinero. ¿La gente quiere más billetes y monedas nacionales o extranjeros? Nacionales. Nacionales, porque tiene que hacer las compras acá, ¿no es cierto? Entonces, el exceso de demanda que hay ahora es de moneda nacional, no de moneda extranjera. ¿Cómo hace el Banco Central para proveer esa cantidad de dinero adicional, siempre respetando la partida doble de su balance, ¿no es cierto? ¿Y compra no compra bono del Tesoro? Podría comprar bonos del Tesoro. Acá no dice nada de que el gobierno tenga un déficit adicional o no. ¿Está bien? No dice nada la pregunta de eso. Puede comprar bonos del Tesoro que estén en poder del público. Esa es una opción también. Porque los particulares Pasa también... que el público... O compra dólares del público. Compra activos del público en general, ¿no es cierto? Puede comprar títulos públicos que están en poder del público o puede comprar moneda extranjera en poder del público.
típicamente lo que sucede ante la devaluación es que el Banco Central compra moneda extranjera en poder del público. ¿Por qué? Porque la devaluación se produce porque hay un proceso de desconfianza y lo que le conviene al Banco Central es mostrar que tiene más reservas. Si el Banco Central tiene muchos dólares, es más difícil que la gente desconfíe de la capacidad del Banco Central de sostener un determinado nivel del peso, ¿está bien? Entonces, típicamente no va a comprar títulos públicos en poder de la gente, sino que lo que va a comprar es moneda extranjera, por lo tanto lo que va a hacer es aumentar sus reservas. O sea que el balance del Banco Central lo que tendríamos es que, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá? Se salió. Por el lado de los activos, tendríamos un aumento de la moneda extranjera, que le damos R asterisco, y lo evaluamos en pesos, ya que está multiplicado por él. Y por el lado de los pasivos va a subir MH, disculpe. Entonces, de esta manera, el Banco Central al mismo tiempo le provee al sector privado la moneda que está la mayor cantidad de moneda que está demandando para hacer sus transacciones y reconstituye su stock de reservas. Por eso, hay mucha gente que sostiene en este momento que sería bueno que se tuviera una devaluación, o sea, si bien no hay un tipo de cambio fijo por ley ni por una norma de esa fuerza legal, hay una ordenanza del Banco Central que más o menos lo ha mantenido en un rango bastante estrecho al tipo de cambio oficial. Si ese tipo de cambio oficial subiera, pegar un salto de golpe, seguramente el Banco Central podría reconstituir sus reservas un poco, por lo menos, ¿está bien? A menos que haya una desconfianza absoluta, esperemos que no lleguemos a eso. ¿Está bien? Cuando la desconfianza es total en la capacidad del gobierno de sobrellevar una situación que, porque es muy difícil, digamos, no hay medida que alcance, eso es otra cosa, digamos. Pero si no llegamos a un punto como ese, una devaluación del tipo de cambio oficial podría ayudar a que el Banco Central reconstituyera en alguna manera sus reservas. Bueno, ¿quién fue la que contestó sobre esto? Márquez Paula. Bien. Bueno, tenés 2 puntos, Paula. Bueno, pasemos a la pregunta 3. La pregunta 3, bueno, está medio descolgada, medio que parece del primer parcial, pero igual la vamos a ver. Dice, describa los efectos sobre la tasa de interés, el ahorro interno, la inversión interna, de una economía pequeña y abierta ante la ocurrencia de una sequía que afecta al 50% de la producción del país. Y la tasa de interés va a subir. Bueno, pero hay un problema acá, donde dice economía pequeña y abierta. Lo que vos decís estaría bien si fuera una economía cerrada, ¿no es cierto? Si tenés una economía cerrada, primero que nada, la sequía es un fenómeno de momento transitorio. 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 Entonces, cuando tenés un shock negativo transitorio, lo que haces es o consumís ahorros anteriores o ahorrás menos para poder, incluso pedís prestado, para poder sobrellevar el mal momento y más adelante lo devolvés cuando vuelven las buenas épocas, ¿no es cierto? Entonces, está bien lo que contestó la chica, que no sé quién es, si es una economía cerrada, porque una economía cerrada, si el ahorro se traslada, digamos, hacia la izquierda, y la demanda de inversión permanece constante, lo que va a pasar es que la tasa de interés tiene que subir para que se mantenga el equilibrio, ¿no es cierto? Lo que dice que es una economía pequeña y abierta, y una economía pequeña y abierta, ¿cómo es la tasa de interés doméstica? Claro, se tiene que mantener. Se tiene que mantener igual. ¿Por qué? Se va a ajustar al internacional. Porque tiene que ser igual al internacional, o por lo menos tiene que ser igual al internacional más la expectativa de devaluación. ¿Está bien? Pero digamos, no puede moverse a menos que cambie la expectativa, o a menos que cambie la tasa de interés internacional. Pero acá no hemos dicho nada de eso, o sea que suponemos que sigue igual. Entonces, ustedes imagínense que tiene bueno, no se imaginen, lo vamos a dibujar.
Entonces teníamos una situación inicial que era así, teníamos la demanda de inversión, teníamos la oferta de ahorro, y teníamos una tasa de interés internacional que está, digamos, a un nivel horizontal. Es una horizontal, discúlpenme, eso quiere ser una horizontal. La tasa de interés está, bueno, vamos a poner la tasa de interés real, ¿eh? En vez de la nominal. Es una R. La tasa de interés internacional es una horizontal, o sea, no depende de ninguna de las variables que estamos teniendo en cuenta acá. Y de golpe lo que tenemos es que hay un traslado a la izquierda de la demanda de la oferta de ahorro, ¿no es cierto? Sería S'. Entonces, ¿qué hay ahora? Este sería, digamos, el nivel S1. Este sería el nivel de inversión. 1 que es igual al 0. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un exceso de inversión. El exceso de demanda de inversión sobre la oferta de ahorro, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se refleja en las cuentas nacionales, sobre todo en el sector externo? ¿Qué pasa con la cuenta corriente? Sería un déficit. Es un déficit de Déficit. cuenta corriente. Fíjense, como yo lo he dibujado, en la situación inicial ya había un déficit de cuenta corriente, pero que acá se aumenta, se hace más grande. ¿Está bien? Entonces, el exceso de demanda de inversión sobre el ahorro equivale a un déficit de cuenta corriente. Por supuesto, esto es también teniendo en cuenta, digamos, una versión más completa. Esto sería lo que pasa en el modelo de las 3 brechas, en la cual también aparece el sector gobierno, ¿no es cierto? Porque podría ser que este exceso de demanda de inversión del sector privado potencialmente podría estar cubierto por un exceso de ahorro del sector público. No lo van a ver muy a menudo eso, pero porque, digamos, teóricamente puede pasar, ¿no es cierto? No es el caso nuestro, pero podría pasar que el sector público esté recaudando más en impuestos de lo que gasta, entonces provee la diferencia que hay en el sector privado entre la inversión y el ahorro. Pero si el sector público estuviera en equilibrio, la única forma de financiar este exceso de inversión por sobre la oferta de ahorro es que los que nos presten dinero sean los extranjeros, y por lo tanto hay un déficit de cuenta corriente. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces veamos directamente el punto 4. No sé, no sé a quién darle un punto de esto. 2 puntos a nadie, pero un punto le puedo dar, creo que a una chica, no sé quién fue. Profesor, entonces, ¿cuál sería bien la respuesta del 3, perdón? La respuesta del 3 sería que hay, debido a que la sequía es una crisis transitoria, que la gente trata de financiar eso ahorrando menos o pidiendo prestado inclusive, por lo tanto la oferta de ahorro se traslada a la izquierda, y eso empeora la cuenta corriente del país. La forma en que yo lo he dibujado, hay un déficit de cuenta corriente. Podría ser que hubiera un superávit, pero el superávit se va a reducir. Siempre la cuenta corriente empeora. No necesariamente tiene que llegar a un déficit. Pero si hay un superávit, se va a hacer más chiquito el superávit. Y si hay un déficit, se va a hacer más grande. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Gracias. La pregunta 4 está muy relacionada con esta 3. Porque dice, explique cómo afecta al mercado monetario un incremento del riesgo país. Indique efectos sobre la demanda de dinero, oferta de dinero y tipo de cambio nominal. Profe, Bueno, puede ser profe, que la demanda de dinero disminuya. La oferta de dinero no sé bien qué pasaría ahí, pero el tipo de cambio nominal también va a aumentar.
Bueno, No sé si Tendría está bien, que no sé qué, aumentar no la sé, oferta de dinero. no sé qué pasaría con la oferta de dinero. bueno, sí, la oferta de dinero termina reaccionando, sería como el último paso, pero tengamos en cuenta una ecuación que no sé si ustedes recuerdan. ¿Se acuerdan esta ecuación que decía que la tasa de interés doméstica era igual a la internacional más, que era esto que estoy acá escribiendo? La evaluación, profe, o depreciación. La devaluación esperada, ¿no es cierto? Esperada, exactamente. Cuando tenemos el riesgo país, hay que sumarle un tercer término acá, que sería el riesgo país. O sea, mientras más grande el riesgo país, más caro va a ser el dinero dentro del país. O sea, más va a haber que pagar en concepto de tasa de interés. Bueno, acá debería poner la tasa de interés real. Bueno, podemos la nominal porque hemos visto una equivalencia entre la tasa de interés real y la tasa nominal. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿De qué dependía esta variable? B. La velocidad de circulación, ¿de qué depende? De la tasa de interés internacional. En realidad depende de la tasa de interés doméstica, pero la tasa de interés doméstica depende del internacional. ¿Está bien? Pero ahí aparece ¿no es cierto? Mientras más grande es el riesgo país, más grande es la tasa de interés doméstica, y mientras más grande es la tasa de interés doméstica, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Es más grande o más pequeña? Más grande la velocidad también, profe. Muy bien, más grande la velocidad. Entonces, el efecto que tiene el riesgo país, o uno de los efectos que tiene el aumento del riesgo país, es subir la tasa de interés doméstica, y a través de eso tiene un efecto en que disminuye la velocidad. Ahora, si disminuye la velocidad, volvemos a la ecuación famosa, ¿no es cierto?, la cuantitativa. M por B igual a P por Q. Si este no ha cambiado y este sube, ¿no es cierto? ¿Qué puede Aumentan llegar los a precios. pasar? Aumentan los precios, y cuando aumentan los precios, ¿no es cierto?, puede llegar a pasar otra cosa con lo que es el tipo de cambio. ¿Qué pasa con el tipo de cambio si es un tipo de cambio libre? Aumenta. Aumenta también. Aumenta. Exacto. Entonces, Profe, tengo una duda que no sí, sé si me quedó muy claro. Cuando el riesgo país aumenta, que en realidad sería el riesgo de que las personas que tienen bonos del Estado, sí, que no se paguen, sí, la gente no quiere desprenderse del peso, sí, entonces, porque en realidad ese es el riesgo, tener moneda, tanto las personas extranjeras que hayan comprado bonos del Estado argentino, por decirlo así, como los argentinos, lo que van a querer es desprenderse de esos bonos o de eso que dependa, digamos, del Estado, que va a ser la moneda de uso legal, el peso. sí. Y Sí, ahí es donde se respaldan con dólares. No entiendo si era así la relación. lo que vos decís es otra forma de ver lo mismo, porque fíjate que yo les hablé de esto en otra clase, que el precio de un bono, o un título público, va a ser una función que es una función inversa de la tasa de interés. O sea, podríamos poner la real acá, o la nominal según el tipo de bono, etcétera, no importa, pero es una inversa de la tasa de interés. Esta fórmula funciona bien si el bono es una perpetuidad, o sea, si es un bono que paga siempre la misma cantidad de dinero nominal por cada unidad de tiempo. Si la tasa de interés está medida en términos anuales, tendría que ser un bono que paga siempre una misma cantidad de dinero por cada año. Pero aún los bonos que no son una perpetuidad, tienen una fórmula en la cual la tasa de interés aparece en el denominador, por así decirlo. O dicho de otra forma, hay una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. Entonces, lo que vos estás diciendo es, la gente se quiere desprender de los títulos públicos del país, que bajaría, y entonces, ¿qué pasaría con esto? Claro, aumenta la tasa de interés. O sea, en ambos casos, ya sea que lo veamos así o que lo veamos así, aumenta la tasa de interés.
Para lo que vos decís, la gente quiere desprenderse de los pesos. Es exactamente lo mismo que decir que aumenta la velocidad de circulación. ¿Qué haces vos cuando te querés desprender de los pesos? Y compras dólares. Yo lo que no entendí es que no era, por eso no me había quedado claro. Si yo me desprendo de los pesos, compro dólares, por ejemplo, hay más pesos en el Pero mercado. no solamente piensa en comprar dólares. Cuando uno habla de desprenderse de los pesos... O invierto, no sé, hago otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban por vencer los billetes de 5 pesos? Sí, los vendés. Si compras cosas, lo entregás. Todo el mundo quería sacarse encima los billetes de 5 pesos. Entonces, apenas recibías un billete de 5 pesos, ¿qué hacías? Te desprendías, profe, aumenta la velocidad. Claro, se lo encajabas al kiosquero, al que pudieras. Y el kiosquero, en cuanto podías, te lo daba de vuelta, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en vez de pasar con los billetes de 5 pesos, pasa con todos los billetes. O sea, vos querés sacarte encima los billetes de moneda nacional. Por supuesto, una forma es comprar moneda extranjera, pero podés comprar, qué sé yo, podés ir al supermercado y comprar mucho, podés comprar cosas que si no, no habrías comprado, podés comprar una casa, porque la casa conserva el valor más que el dinero. La demanda de automóviles que hay en este momento se debe exclusivamente a eso, porque nadie está pensando en este momento en manejar el auto, digamos, nunca se ha manejado menos el auto que ahora. Pero ¿por qué alguna gente compra autos? Y porque es una forma de mantener el valor de sus activos, ¿no es cierto? O las viviendas, también es otra forma. Entonces, usted imagínense que todo el mundo está tratando de sacarse de encima los pesos. ¿Qué significa eso en términos de velocidad? Que aumenta, profe. Aumenta. O sea, lo que la chica que estaba hablando, que no sé si es Paula. Micaela, profe. Micaela, perdón, discúlpame. Lo que Micaela, ¿cuánto? Moisés, que le vamos a dar los 2 puntos, está perfecto, pero es lo mismo que estamos viendo de esta otra forma. Son 2 formas distintas de ver lo mismo. ¿Está bien? Sí, profe, genial, ahí entendí. Gracias. Bueno, entonces la pregunta que viene, que es la 5, es una pregunta más cuantitativa, si se quiere, con alguna trampita. No sé si alguno se anima, la vamos a leer en detalle y después vamos a tratar de ver cómo se la responde. Entonces dice... ¿Profe? Sí, perdón. En la 4, entonces quedó que aumentaba la velocidad y con la oferta del dinero, ¿qué sucede? Perdón. La oferta de dinero depende de lo que haga el Banco Central. O sea, si el Banco Central no hace nada, o sea, el exceso de oferta de dinero que hay en el mercado se va a solucionar por la suba de los precios, que es lo que tenemos acá. Acá, ¿no? Profe, disculpe, ¿la velocidad no disminuía? No, aumenta. Cuando la gente se quiere desprender del dinero, la velocidad aumenta. La velocidad es una función que depende positivamente de la tasa de interés. Si la tasa de interés nominal sube, la velocidad de circulación sube también. O sea, acá tenemos, este sube y este también sube. Entonces, en esta ecuación que habíamos escrito acá, sube este, si Q permanece constante y M permanece constante, va a subir P. O sea, el exceso de oferta de dinero puede absorberse simplemente por una suba de precios. ¿Está bien? Ahora, esa suba de precios va a hacer que suba el tipo de cambio. Si el Banco Central quisiera que no suba tanto el tipo de cambio, ¿qué tendría que hacer? Y profe, vende Vende dólares. Y si vende dólares, ¿qué pasa con M? Disminuye. Disminuye. Pero eso depende de la decisión que tome el Banco Central. Si el Banco Central no cambia la cantidad de dinero, todo el efecto se va a ver en un aumento de los precios. Si el Banco Central disminuye la cantidad de dinero porque está vendiéndolo al mercado de dólares, entonces este efecto de que cae M reduce el efecto de la subida de P, ¿se dan cuenta? Porque el lado izquierdo de esta ecuación se está balanceando por sí mismo, ¿se dan cuenta? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿podemos pasar entonces a la pregunta 5? Sí, gracias, profe. Bueno,
Entonces dice, en Asgard, un país cerrado al mercado internacional de capitales, el Estado tiene un déficit de 50 millones de coronas anuales, lo que equivale al 3% del PBI, que pretende financiar con emisión de dinero. La velocidad de circulación del dinero al momento de utilizarlo es de 2. El tipo de cambio es de 5 coronas por dólar y no se espera un cambio significativo en la velocidad de circulación por la introducción de este dinero. La pregunta A dice, indique qué porcentaje de inflación deberá soportar este país debido a la introducción de esta cantidad de dinero. Entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo encararía este problema? Profe, ahí utilizo la tasa de depreciación, la igualo a la velocidad o sea, ahí uso una ecuación, digamos, primero, y resuelvo. Sí. Velocidad por déficit sobre la producción, más la velocidad, digamos, o sea, la variación de la velocidad, que tengo un par de datos ahí. Bueno, a ver, déjenme que borre un poquito de las cosas que están acá en la hoja, porque si no, no vamos a tener espacio. Y después utilizo, profe, la inflación, que es la variación de precio. Está bien. La idea general que tenés es correcta, hay que ver cómo traducirla, digamos, en números. Claro, sí. Bueno, tipo de cambio es 5 coronas, creo. Sí, pero eso es como lo último. Entonces, la pregunta tiene su trampita porque, o sea, nosotros sabemos que, partiendo de que lo de siempre, M por B igual a P por Q, se acuerdan que nosotros habíamos llegado a la conclusión de que si dejamos constante B y dejamos constante Q, ¿se acuerdan de eso? El cambio porcentual en M tenía que ser igual al cambio porcentual en P. La fórmula era más completa porque incluía lo que pasaba con B corta y lo que pasaba con Q. Pero acá el problema nos dice que B corta permanece constante y Q normalmente en este tipo de situaciones permanece constante también, porque Q se supone que cambia debido a factores que cambian lentamente, excepto una situación como la que estamos viendo ahora, que bueno, se podría analizar con una caída de Q, pero normalmente no es lo que suele suceder, por lo tanto no es lo que está analizando el libro. Entonces, si B y Q son constantes, el cambio porcentual en M tendría que ser igual al cambio porcentual en P. ¿Y el cambio porcentual en P qué es? La inflación, profe. La tasa de inflación. Sí. Entonces, el problema es cómo, de dónde saco yo la información para calcular esto. De hecho, en una primera mirada pueden pensar que no tienen la información necesaria para poder responder esa pregunta, mirando los datos del problema. Pero sí puedo llegar a calcular la inflación, profe, y después lo igualo ahí, ¿o no? No. Bueno, el déficit, ¿no es cierto? Dice que el déficit, que es igual a 50 millones de coronas anuales. Vamos por el 50M, ¿ah? Por otro lado, también dice que el déficit